¿Lo tienes? Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer hoy versículo 1 hasta el versículo 3. Deuteronomio 6, 1 al 3. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad nuevamente, Señor, de acercarnos delante de tus pies, escuchar, Señor, de tu instrucción. Y también, Padre Santo, poder refugiarnos en tu presencia. Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque hoy podemos juntos reunirnos, Señor, con libertad. Todavía, Señor, en un lugar como este. Señor, bendice a nuestros hermanos, Señor, que hoy, Dios, están pasando por persecución en cualquier parte, Señor, del mundo. Cuida sus vidas, Señor. Cuida sus corazones, Padre. Pero sobre todo, Señor, cuida su salvación, Señor, para ti. Señor, que ninguno de ellos te niegue. Señor, que ninguno de ellos, Padre, sea amedrente. Señor, confiamos en ti. Gracias por dejarnos estar aquí. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a este lugar. Y te pedimos también, Señor, que te muevas, Dios, en medio de nosotros, de tu pueblo. Gracias, Señor. Háblanos. Queremos escucharte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, nos da un título y dice aquí el gran mandamiento. Tal vez dice así en tu Biblia, dice el gran mandamiento. Y entonces, como hemos estado platicando acerca de los 10 mandamientos, llevamos ya más de 3-4 meses hablando de los 10 mandamientos, el día de hoy nos encontramos con este. Y ya sabes que, bueno, una de las cosas importantes dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios para nosotros, es poder exponer el texto tal cual es y poder exponerlo para que nosotros podamos entenderlo. Y entonces dice aquí, bueno, estos son los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Vamos a ver esto la siguiente semana. Y cuando dice Dios al pueblo de Israel, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y entonces meditarás en ellas de día y de noche, y entonces también dice, yo estaré contigo y te bendeciré. Y entonces vamos a ver esto la siguiente semana, pero estamos hablando de un mandamiento. Y hay un versículo aquí dentro de este capítulo 6 que engloba precisamente esta instrucción o este mandamiento. Y ese mandamiento está en el versículo 5. Hoy no lo vamos a estudiar, pero vamos a nada más a leerlo. 6:5, Deuteronomio 6:5. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es un mandamiento muy importante y prácticamente en este mandamiento podemos resumir todos los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento cómo la gente le empieza a preguntar a Jesús, sobre todo los fariseos, los escribas, los saduceos, que no querían a Jesús, porque Jesús, como dijimos la semana pasada, Jesús los confrontaba y les confrontaba con su pecado. Vamos a ver eso en unos momentos más. Y entonces esa gente no quería a Jesús. Y entonces le preguntaron, porque ellos se creían santos, porque ellos se creían muy perfectos moralmente hablando y en cuanto a la ley. Ellos prácticamente no tocaban nada inmundo, porque entonces ellos decían, es que si yo me voy a hacer inmundo y todo eso. Entonces ellos eran prácticamente perfectos en cuanto a la ley. No había nada que reprenderles, que decirles en su contra. Sin embargo, le dicen a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y entonces Jesús les contesta con este versículo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y entonces lo repite y dice, y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Bueno, eso lo repite Jesús. Y es algo importante que tenemos nosotros que entender. Hay un gran mandamiento. Y no significa que este mandamiento excluya a los demás, o que los demás excluyen a este, sino que más bien vemos en este gran mandamiento incluido todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y te lo he dicho anteriormente. Aquí dice el versículo 5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Cuando nosotros caminamos o aprendemos a caminar en Jesús, cuando estamos siendo instruidos en la enseñanza de Cristo, cuando estamos siendo instruidos en su palabra, una de las cosas que tenemos que hacer, lo vimos la semana pasada, el camino. Tenemos que caminar el camino que Dios tiene para nosotros. Y ese camino no a mucha gente le gusta. Ya vimos eso también. ¿Cuál es el gran obstáculo del ser humano? Que no nos gusta que nos digan qué hacer. Que no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas, que no nos gusta que nos digan cómo vivir. Y entonces ese es un gran obstáculo para nosotros, entre Dios y nosotros. Pero este mandamiento, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, aquí podemos resumir precisamente por qué estamos aquí. ¿Por qué estás tú hoy aquí? Y tal vez puedes decir, pues es que me trajeron a la fuerza, ¿no? Pues es que yo no quería venir, pero pues si no los llevo, no me llevan al menudo o a la birria, si eres de Romita, ¿no? Entonces, puedes decir, me trajeron a la fuerza, o puedes decir, la verdad no sé qué estoy haciendo aquí. La verdad, yo pienso que este es un buen lugar. La verdad, yo pienso que vale la pena estar aquí. La verdad, yo pienso que vale la pena pasar un tiempo y escuchar de la palabra de Dios. Pero todavía no lo siento tal cual yo lo espero. Muchas veces podemos entender el estar aquí. Y el estar aquí no significa el lugar, ¿ok? No porque viniste desde lejos o desde un lugar que no está cerquita, no significa que estás aquí. Estar aquí significa estamos a la presencia de Dios o en la presencia de Dios. Porque la palabra dice, cuando están 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Y nosotros estamos proclamando y congregados en el nombre de Cristo. Entonces Jesús está en medio de nosotros. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, ¿verdad? Sí. Así lo creemos. Y entonces aquí está Dios. No lo puedo ver, pero aquí está. Está en mi corazón, está en tu corazón. Y entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué veo? ¿Por qué creo que esto realmente vale la pena? Y entonces nos podemos responder con lo siguiente. Algo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida cristiana o en nuestra vida como hijos de Dios es que tenemos que aprender cada día a amar más a Dios. Cada día tenemos que aprender a amar más a Dios. Mucho. Tenemos que crecer en ese amor para Dios. Y entonces, para poder amar a Dios, bueno, también tenemos que conocerlo. Tú no puedes amar algo que no conoces. Tú no puedes amar algo que no sabes cómo es, que ni siquiera te das cuenta de qué pasa en su vida, ¿no? Y entonces los que estamos casados, por ejemplo, sabemos que la persona que tenemos a un lado, bueno, la conozco, ¿no? Y entonces yo decido amarlo, yo decido amarla. Y ya también entendemos que el amor hacia mi marido, mi esposa, el amor es una decisión, no es un sentimiento. Porque entonces mañana amanece nublado y ya no amamos, ¿no? O el día de mañana no lava los trastes y ya no lo amas. No es así, sino que el asunto es, yo decido amarlo. Así como Dios ha decidido amarte a ti y a mí. Dios lo decidió y dice Juan 3:16, te lo sabes de memoria. De tal manera amó Dios al mundo. Y entonces Dios te amó porque tú te portabas bien. No, claro que no me portaba bien. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Te acuerdas tú? ¿De dónde nos sacó? Y entonces, lo leímos la semana pasada, Efesios capítulo 2, versículo 1. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó y nos limpió y nos perdonó. Entonces, ¿en dónde estábamos? Era una decisión, fue una decisión. Y Dios ha decidido amarte y a ti y a mí. Pero ahora tú y yo podemos crecer en ese amor para con Dios. ¿Y cómo? Conociéndolo. No puedes amar a alguien si no lo conoces. No puedes tratar con alguien si no lo conoces. Y eso es el asunto por el cual tú y yo estamos aquí. Conocer cada día más a Dios. Y el gran mandamiento habla acerca de esto. Amarás a Jehová tu Dios.
el asunto aquí es, tenemos que aprender a amar a Dios. Porque si no amamos a Dios, entonces todo lo que diga Dios para nosotros va a ser como una carga a nuestra vida. Todo lo que Dios, todo lo que tú y yo veamos, por ejemplo aquí, los 10 mandamientos, este gran mandamiento, todo va a ser una carga para ti y para mí. Vamos a sentir que está pesadísimo encima de nosotros. Vamos a sentir que ya no puedo. Si no amas a Dios, entonces tu relación con Dios va a ser pesada. Si tú no amas a Dios, entonces el cristianismo para ti va a ser así como una especie de maldición. Pero tenemos que amarlo. ¿Y sabes? Porque Él nos amó primero. Él decidió amarte así tal cual tú eres. Tal cual tú estabas inmiscuido allí en el estiércol del cual Él nos sacó. Así nos amó. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es una parábola que simboliza nuestra vida con Dios, nuestra vida con el Padre. Y entonces, ¿en dónde estaba el hijo pródigo? Estaba con los puercos. Y alguien que abraza a un puerco, que vive con los puercos, ¿a qué crees que huele? A rosas, ¿no? Huele a chicle. ¿A qué huele? Pues huele mal. Y entonces cuando el muchacho se dio cuenta de su vida, lo mal que había hecho en su vida, decidió regresar con su padre. Y su padre, cuando lo vio de lejos, imagínate, ¿te acuerdas la historia? Dice, lo vio de lejos. Y entonces dijo, ese es mi hijo amado. Estaba muerto, pero ahora vive. Mándenlo a bañar. Porque mándenlo a cortar. Ese está bien barbón, mira nomás. Está todo apestoso. ¿Cuál es a puerco? O sea, lo mandó a bañar. ¿Qué dice la historia? La historia dice que cuando lo vio llegar, se abrazó de su cuello y lo besó. No le importó a qué olía. No le importó en qué situación estaba. Solo lo único que hizo el padre fue demostrarle su amor a su hijo. Y eso es impresionante. Porque cuando tú y yo entendemos eso, entendemos que no tengo otra cosa más que amar a Dios y conocer su amor para conmigo. Él no te puso condiciones. Él solamente decidió amarte tal cual es. Cuando vemos en Deuteronomio, hablando del amor, me voy a regresar. Versículo 1, 2 y 3. Cuando vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, nos habla acerca de recordar lo que Dios había mandado. Y entonces, cuando recordamos lo que Dios le había mandado a Moisés para con el pueblo de Israel, entendemos que era regresar al pacto, volver a ese pacto. Recuerda que es la segunda generación. La primera generación había muerto en el desierto, todos postrados en el desierto, hasta que todos murieran y entonces la segunda generación pudiera entrar a la tierra prometida. La existencia de Israel en la tierra prometida de Canaán todavía no entran, ¿ok? Vamos a estar aquí antes de entrar a la tierra prometida todo el libro de Deuteronomio. Hasta Josué es cuando van a entrar a la tierra prometida. Entonces, todavía estamos en la segunda generación, todavía estamos a las puertas de Canaán, todavía estamos allí esperando para que Dios les dé la orden de entrar. Todavía tiene que morir Moisés, entonces todavía falta todavía faltan muchos capítulos. Entonces, la existencia de Israel en la tierra prometida de Canaán, estamos hablando en un futuro, depende de la obediencia a las demandas del pacto. O sea, entre más tú seas obediente, Dios va a estar contigo, Dios va a cumplir su promesa, Dios estará contigo también. Y entonces, en donde el camino de cada persona, en ese Canaán, el cual Dios le había prometido al pueblo de Israel, el camino de cada persona significa la conducta moral de cada uno. Y entonces les dijo, cada uno siga el camino que yo he tenido para ustedes. Y entonces vimos o hemos entendido ya también que la moral de Dios está reflejada en los 10 mandamientos. La moral de Dios, como Dios quiere que el pueblo viva en la tierra de Canaán, está reflejada en los 10 mandamientos. Y esa misma moral es la misma para ti y para mí el día de hoy. Entonces, ¿cómo debo caminar mis caminos? Bueno, lo vemos aquí en la palabra. Y la semana pasada yo te decía esto, ¿no? Los 10 mandamientos, la palabra de Dios, la ley de Moisés, toda la palabra en sí no es un gran no a tu vida. Si tú y yo estamos así como que no conocemos a Dios, no conocemos ese amor con el cual Dios nos ha amado, entonces realmente va a ser un gran no para tu vida. Entonces, en cada página
Escúchame esto, en cada página vas a escuchar un no, vas a ver un no allí. Y entonces vas a decir, pues ya para qué le sigo leyendo, sé puro no en mi vida, ¿no? No es así. Cuando conocemos realmente lo que Dios hizo por nosotros, entendemos que Él me amó, que nos amó, y entonces entiendo que yo debo reaccionar de una manera como agradecimiento para Él. Entonces Israel estaba por entrar a la tierra prometida, y el camino que Dios quería para el pueblo de Israel era que tuvieran una conducta moral conforme a su palabra, conforme a su pacto. Y la nueva generación del pueblo de Israel se preparaba para entrar en Canaán. Tenía que aprender que la obediencia total a las leyes de Dios era la única base para una vida larga y próspera en la tierra de la promesa. En otras palabras, bueno, cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, tenían que obedecer la palabra de Dios. Tenían que estar allí buscando de Dios constantemente. Dios les había dado un tabernáculo, ¿recuerdas? Para que el pueblo lo estuviera buscando constantemente, para que el pueblo estuviera poniéndose a cuentas constantemente con Dios. Presentaban sacrificios en la mañana y en la tarde. Presentaban sacrificios por los pecados de omisión. Presentaban sacrificios por muchas cosas, ofrendas de paz. Y entonces todo esto no significa nada más que buscar a Dios en su vida. Y entonces Dios había preparado el tabernáculo, Dios había preparado todo este conjunto de mandamientos y de situaciones para que el pueblo buscara caminar un camino en base a la moral de Dios. Entonces, Dios les dijo, bueno, ahora que entres a la tierra prometida, te voy a encargar que vivas conforme a lo que yo te estoy diciendo, para que entonces te vaya bien. Y entonces esa era una promesa de parte de Dios. Si tú cumples mi mandato, si tú haces lo que yo te digo, te va a ir bien. Y no significa que Dios quiere que nos vaya mal. Bueno, si tú no me obedeces, ándele, ahí está, qué bueno que se cayó. Ay, mamá, me caí, qué bueno que se cayó, ¿no? Qué bueno que se tumbó todos los dientes. Qué bueno, lero, candelero, patas de cuero. No es así, sino que Dios lo que busca es evitar las situaciones que el pueblo de Israel iba a pasar allí en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Porque el pueblo, escucha, el pueblo tenía que observar los decretos recibidos de Dios y aprender a tener a Dios en su vida. El temor a Dios tenía que ser cosechado en ellos, en su corazón. Y el temor a Dios produce obediencia, y esa obediencia produce bienestar para la comunidad. Iban a estar bien. Dios se encargaría de sus necesidades. Dios se encargaría de todo lo que ellos iban a necesitar, aún en contra de sus enemigos, aún vencer a sus propios enemigos. ¿Por qué? Pues por su obediencia, por su agradecimiento, por su obediencia a las demandas del pacto. Entonces Israel prolongaría su vida en la tierra y el pueblo crecería en gran número. ¿Recuerdas la promesa que Dios le dio a Abraham? Dice, tendrás una descendencia que no se podrá contar. Bueno, hasta el día de hoy vemos en el libro de Éxodo, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio que el pueblo de Israel eran alrededor de 2 millones de personas. 633,000 hombres que podían ir a la guerra. Y eso lo vemos ya en el final del libro de Deuteronomio. Pero eso todavía se puede contar, por así decirlo. Pero entonces Dios les iba a permitir ser una nación grande en número y una nación esplendorosa, una nación próspera. Pero todo era en base a la obediencia. Esto era sumamente importante ante las adversidades que acompañarían a la nueva etapa en la vida de Israel. Recuerda, estaban a las puertas de la tierra de Canaán, todavía no entraban, pero iban a entrar. Entonces, ¿cuáles problemas, cuáles adversidades se iban a topar en el camino el pueblo de Israel cuando estuviera entrando a la tierra prometida? Bueno, la primera cosa a la cual se iban a enfrentar eran enemigos. La primera cosa, enemigos. Había ya pueblos viviendo en la tierra de Canaán, los cananeos. Había amorreos, había eteos, había jebuseos, había filisteos. Había un gran número de tribus o de pueblos que ya vivían y estaban establecidos en la tierra de Canaán. Y Dios, vamos a ver en el libro de Josué más adelante, que Dios les iba a entregar esa tierra y ellos tenían que vencer a esos enemigos. Ellos también se iban a enfrentar a idolatría.
cuando entraran a la tierra prometida, bueno, todos estos pueblos eran paganos, eran politeístas. ¿Sabes qué significa eso? Tenían dioses para todos, para todo. El Dios de esta cosa, el Dios de aquella cosa, el Dios de las solteras, y lo pones de cabeza, y entonces el Dios para que dejes de tomar, y el Dios para que te vaya bien, porque eres enfermero o enfermera, el Dios para que saques buena cosecha. Entonces tenían dioses para todo. Eran naciones politeístas y paganas, y entonces se iban a encontrar con enemigos y se iban a enfrentar a la idolatría. Iban a enfrentarse a adversidades todos los días. Los retos de una nueva comunidad estarían con ellos. Tenían lineamientos que debían seguir entre ellos mismos. E Israel tendría el gran reto, escucha, el gran reto de establecerse y consolidarse como una nación. Y necesitaría mucha ayuda. Alguna vez, bueno, como iglesia, en alguna ocasión te hemos dejado, tú a lo mejor has hecho algo así como vamos a hacer un grupo de algo, ¿no? O vamos a llevarlos a un lugar, o vamos a ponernos de acuerdo en algo. Vamos a ponernos de acuerdo a ver en qué comemos, por ejemplo. Y entonces, ¿alguna vez te has enfrentado a alguna adversidad como esta? Es decir, ¿alguna vez has dicho, ¿qué comemos? Y entonces dicen, pizza, y por allá, pollo, y por allá, pues yo frijoles. Y pónganse de acuerdo, pizza, pollo, frijoles o tacos o qué. No, pues yo quiero unas quesadillas. No, pues yo quiero menudo. No, pues a mí me gusta el menudo. A mí me da asco el menudo, guácala. Yo mejor quiero birria. No, y así, o sea, ¿alguna vez de tu misma familia te ha costado en algún momento ponerte de acuerdo? ¿Alguna vez? Sí. Yo sé que sí. Con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Bueno, vamos a acercarlo más así, ¿verdad? Ya no tan grandote, ¿no? Tú, con tu esposo o tu esposa, ¿te cuesta trabajo ponerte de acuerdo? Híjole. Entonces, si te cuesta trabajo ponerte de acuerdo, te invito a la conferencia de matrimonios que vamos a tener el 17 de febrero. Si te cuesta trabajo, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un punto de vista diferente. Porque cada uno de nosotros tenemos intereses diferentes. Ahora imagínate una nación entera, 2 millones de personas entrando a la tierra prometida, y cada quien le gusta un sabor de nieve diferente. Imagínatelo. ¿A ti de qué te gusta? No, pues de limón. ¿Y a ti? No, pues de limón agrio. ¿Y a ti? No, pues de lima. ¿Y a ti? No, pues de toronja. ¿De cuál toronja? ¿De la agria o de la dulce? No, pues de la agria. Y imagínate, ¿y a ti de qué sabor te gusta? No, a mí de camarón con chile, ¿no? ¿Y a ti de qué te gusta? No, a mí de chicharrón. Imagínate darle gusto a 2 millones de personas. Y entonces tenemos un dicho, ¿no? Que dice, a la gente nunca le vas a dar gusto. Y entonces, imagínate eso. Se iban a establecer y se iban a consolidar como una nación. Necesitarían estar unidos para estar como una nación. Tendrían mucha ayuda, necesitarían mucha ayuda. Pero Dios les dio lineamientos para que ellos pudieran buscar un solo camino y una unidad en su vida. Cuando conocemos verdaderamente a Dios, nuestra vida cambia totalmente. ¿Estás de acuerdo con eso? Amén. Cuando conocemos verdaderamente a Dios, no el Dios que nos cuentan, no el Dios que está allá, no. Cuando conocemos a Dios verdaderamente en nuestra vida cambia totalmente. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? Ya te lo sabes. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y entonces, cuando leemos este versículo, Segunda de Corintios 5:17, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, entendemos que Dios cambia totalmente nuestra vida. ¿Y de qué manera lo cambia? Ahora busca Efesios 4:20, es decir, búscalo. Efesios 4:20. Efesios 4:20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este pasaje, Pablo nos está exhortando o animando a que cambiemos la forma de vida, la forma antigua de vivir. Cuando Pablo está hablando a los efesios, no le está hablando a personas que no conocen de Dios, le está hablando a personas que ya conocen de Dios. Era una iglesia establecida en Éfeso. Y entonces Pablo le habla a la gente en Éfeso y le dice: es que ustedes han estado viviendo conforme a su vieja manera de vivir. Ya, ustedes no han aprendido esto de Jesús. Ustedes, conforme a lo que ya han escuchado, lo que está escrito, ustedes son totalmente diferentes. Y entonces, ¿qué cambia? La pregunta aquí es: cuando tú realmente conoces a Dios en tu vida, cuando realmente tienes esa convicción en tu corazón, aquí adentro, que a lo mejor no puedes explicar, pero la sientes, cuando realmente conoces a Dios, al Dios, el de la creación, al Dios que hizo nuestra vida, cuando realmente lo conoces, ¿qué cambia en tu vida? Bueno, una de las primeras cosas que cambia son nuestras amistades, ¿no? La primera cosa que cambia son mis amistades. Ya no me junto con las mismas personas. La segunda cosa, y esas personas me dicen: ¿por qué no te juntas conmigo? Que no sé qué, que no te... Pues bueno, nuestros intereses cambian. Ahora me interesa otro tipo de cosas. Mis deseos cambian, mis anhelos cambian, mi forma de hablar cambia. Y entonces, si tú sigues leyendo Efesios, y allí mismo en el libro nos habla acerca de una manera diferente de hablar, de una manera diferente de dirigirnos a las personas. Y dice, por ejemplo, no hables con truhanerías. ¿Sabes qué significa la palabra truhanerías, por ejemplo? ¿Has escuchado esa palabra? ¿Has visto ese pasaje? Efesios, más adelantito, capítulo 4, más adelante, dice, esa palabra significa doble sentido. Y entonces una truhanería es cuando la gente habla en doble sentido. Y entonces dice, eso tiene que dejar de pasar en ti. Cambia nuestro hablar. Obvio que ya no hablamos con groserías. Cambia nuestra manera de pensar. Y entonces ahora pienso de una manera diferente. Ahora pienso en algo que antes yo no acostumbraba a pensar. Ahora tengo unas relaciones diferentes con las personas. Ahora tengo una relación diferente con mi esposa o con mi esposo. Ahora mi matrimonio ha cambiado. Cuando realmente conoces a Dios, entonces tu visión y expectativas de la vida, todo experimenta un cambio. Y ante eso decidimos o volver a reconstruirnos como estábamos, o aceptar seguir la forma que Dios quiere ahora en nosotros. Imagínate, ¿no? Dios llega y te dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Alejandro? No me gusta como tú eres. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que morir a ti mismo, destrúyelo todo. Y entonces ahí está Alejandro chillando, es que ya era para mí. Y entonces tú decides o reconstruirte y ponerte los pedacitos que Dios te destruyó, o aceptar vivir de una manera diferente en Dios. Y esto no es una manera de esclavitud o de yugo como mucha gente lo entiende. Mucha gente entiende a Dios y su palabra como algo así sumamente pesado en sus vidas. Ay, ¿y ahora qué van a decir? Ay, ¿ahora qué van a hacer? Ay, no es algo así. Cuando realmente aceptamos el señorío de Dios en nuestras vidas, entonces nos empezamos a reconstruir. Pero de la manera no como yo quería, sino de una manera totalmente diferente. Y entonces ahora ves las cosas de una manera diferente. No sé qué ha cambiado en tu vida, pero solamente son unos ejemplos. Bueno, regrésate de Deuteronomio, versículo 1 y versículo 2. Y dice Dios, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Ok? Dice estos versículos, para que los pongas por obra. ¿Qué significa para que los pongas por obra? Pues que los hagas.
Creo que no hay mucho que explicar en esto, ¿verdad? Para que los pongas por obra. Entonces hay otra frase, para que temas a Dios. Y hay una más, para que tus días sean prolongados. Es decir, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida tengo que estar en lo que Dios ha tenido para mí. No es así como que nada más los domingos, ¿no? Nada más los domingos me pongo bien. Me porto bien, perdón. Nada. ¿Tú te bañas nomás los domingos? No me digas. No me respondes. ¿Tú te bañas nada más los domingos? Creo que no. Espero que no. ¿Tú te pones perfumito nada más los domingos? Espero que no. ¿Tú te lavas los dientes nada más los domingos en la mañana? Yo espero que no. El asunto es que hay cosas que hacemos regularmente en nuestras vidas. Y entonces el buscar a Dios, el hacer la voluntad de Dios, es algo que también tenemos que hacer regularmente todos los días. Porque el carácter de Dios en nuestras vidas no es algo pasajero. O sea, yo no soy hijo de Dios nada más por estar en un lugar así. Yo no soy hijo de Dios nada más porque voy a la iglesia el domingo en la mañana. Soy hijo de Dios todos los días. O eres hijo de Dios todos los días, o no eres hijo de Dios todos los días. Y pretendemos ser hijo de Dios el domingo. O sea, ponte a pensar eso. El carácter de Dios en nuestras vidas no es algo pasajero. No es una moda. Es que ahorita pues está de moda ser cristiano, ¿no? Ya el Daddy Yankee ya es cristiano. Bueno, déjame decirte que en las modas hasta el diablo te va a decir que es cristiano, fíjate. Cuando son modas. No es un método para conseguir algo. Es que pues allí está el muchacho que me gusta. ¿Dónde voy a ser cristiana? Aquí está el muchacho que me gusta. No es un método para conseguir algo. Es que allí los hermanitos dan despensas, entonces me voy a hacer hermano para que me den despensas. No es un método para conseguir algo. No es un accesorio que nos hace ver agradables, así como un perfume que hueles bien los domingos. No es algo así. Es una manera de vivir. Es sin duda la mejor forma de vida que una persona pueda escoger para poder vivir. Pero esto solo funciona bajo la entrega total al señorío de Jesús. Es decir, si tú decides vivir una vida cristiana conforme a tu idea de cómo es una vida cristiana, no va a salir. Así no son las cosas. Si tú dices, bueno, yo quiero ser hijo de Dios, pero a mi manera, así no son las cosas. Y hay muchísima gente que vive así. Y hay mucha gente que tiene esa idea en la cabeza. Yo quiero vivir la vida en Cristo, pero a mi manera. Yo quiero ir a la iglesia, pero a mi manera. Yo quiero leer la Biblia, pero a mi manera, ¿no? Yo quiero obedecer, pero nomás lo que a mí me toca y a lo que a mí me conviene. No, es vivir plenamente bajo la autoridad total del señorío de Jesús. Y ahora, una ocasión, una mujer le habló a otra persona, estaba compartiendo lo de Jesús. Y tal vez la conoces, la mujer, pero le estaba compartiendo a otra persona de Cristo. Y entonces le dijo a esa persona, estaba media necia la otra persona. No, pues que aquí se ve qué, que no sé qué. No, pero es que Dios, que estaba media necia esta persona. Y entonces Dios habló por medio de esta hermana, le habló a esa persona, ¿no? Y el Espíritu Santo le habló y le dijo algo que se me va a quedar bien grabado. Y le dijo, ¿qué tienes que perder al conocer a Dios en tu vida? Bueno, ¿qué tienes que perder? Dime, ¿qué vas a perder si conoces a Dios en tu vida? No, pero es que quién sabe qué. Y decía puros pretextos. Y entonces lo que le dijo Dios a esa persona fue, si tu vida es miserable, realmente como la estás contando, ¿qué tienes que perder? Si ya es miserable. O sea, si pierdes, pues no pierdes nada. Realmente no tienes nada que perder. ¿Qué? ¿Que tu vida sea miserable? Pues entonces quédate con tu miseria. Job capítulo 11 versículo 13. Y eso se me quedó bien grabado. A final de cuentas creo que la mujer no aceptó, pero se me quedó grabado Job capítulo 11 versículo 13. Job 11:13. ¿Lo tienes? Dice,
si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, está hablando de Dios, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás. Y 16 dice, y olvidarás ¿qué? Tu miseria. Tu miseria. Olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Olvidarás tu miseria. En otras palabras, sin Dios soy miserable. Sin Dios mi vida no vale. El vivir de la forma como Dios quiere que yo viva es la mejor manera que una persona puede hacer para vivir. Y sabes algo, nosotros que conocemos a Dios tenemos que hacer a Dios agradable, no porque Dios no sea agradable, sino porque muchos de nosotros que somos cristianos en nuestra vida hemos aún renegado en nuestra fe de lo que Dios ha hecho. Y entonces de repente un día, ¿no? Vamos a suponer, te voy a dar un ejemplo. Me estoy hablando de otra iglesia, de otras personas y de otras familias de otra iglesia. Un día en la mañana, temprano en la mañana, domingo, entonces le dice la mamá o le dice el papá, al que sea, póngase el saco, aquellos, no ustedes, aquellos. Y dice, vamos a la iglesia, levántese temprano. Ay. Y si lo ven en el papá, ese, ay, ¿cómo crees tú que van a estar los hijos? Pues van a estar igual, van a estar, ay. Niño, levántese temprano, vamos a la iglesia. Ay, ¿por qué? Porque ellos ven que no es deleitable ir a la iglesia. Y entonces tú y yo en algún momento, tal vez yo lo he hecho, de verdad, en algún momento no hemos hecho atractivo a Dios. No porque Dios no lo sea, sino porque en algún momento nos hemos quejado delante aún de personas que no conocen de Dios. Y entonces la gente dice, mira, pues para estar como ese todo miserable, pues ¿para qué voy? Mejor aquí, mira, la gozo y lo bailado, ¿quién me lo quita? Al cabo, ¿qué? Y así quiero vivir mi vida, porque si ellos no están alegres. Y entonces lo invitas a la iglesia, ¿no? Tú le dices, vamos a una fiesta y vamos a celebrar. Y la otra persona dice, wow, vamos a celebrar, qué padre. Y entonces lo invitas a la fiesta, ¿no? Los domingos, es un domingo, una fiesta, vamos a la fiesta. Y entonces lo traes, y entonces, esta iglesia no, otra. Y lo traes, y la persona entra. Y entonces están según cantando y alabando, y celebramos a Dios. Un aplauso a Dios. Dejen a ver si ya se desocupó el baño. Porque como nomás hay uno, a todos. ¿Así me trajiste a esta iglesia nomás? No, perdón, estoy hablando de otra. Proverbios 3. ¿Cuándo va a querer venir esa persona otra vez? No porque nomás haya un baño, no, sino porque no ve el gozo en tu cara. Y no significa que seamos hipócritas, de verdad, eso no se trata. Significa que realmente conozcas por qué estás aquí y para qué estás aquí. Proverbios 3, versículo 5. ¿Lo tienes? Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando nosotros realmente aceptamos el señorío de Jesús en nuestras vidas, realmente confiamos en que Dios va a hacer algo diferente. Ya no la miseria que ha sido mi vida o que ha sido durante toda mi vida, sino ahora las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo, al conocer a Dios, tengo una esperanza en que todo va a cambiar, en que las cosas son o las voy a ver de una manera diferente. Y mucha gente también miente en eso. Ven a Jesús y Él va a resolver todos tus problemas. Y viene la gente a Jesús y no se le resuelve ni uno. Y dice, creo que estoy peor que antes. Porque son mentiras. Ven a Jesús y Él va a salvar tu vida.
Esa sí es una verdad. Amén. Él murió por ti para que tú y yo seamos salvos. Y entonces en el camino tú y yo vamos arreglando las cosas con la sabiduría de Jesús. Y entonces nuestra vida estaba en tinieblas, pero conocemos de Él y vamos poniendo cada cosa en su lugar, ¿cierto? Las finanzas en su lugar. No es que conozcas a Jesús y entonces te vas a ganar la lotería y vas a ser un millonario y ya todos tus problemas financieros se van a resolver. No es así, sino que cuando conocemos a Jesús, Dios nos instruye a ser buenos mayordomos de nuestras finanzas. Y entonces dice, quiero que seas buen administrador de tus finanzas. Y entonces cuando somos buenos administradores de nuestras finanzas decimos, caray, mira, me sobró. Sí, pues ahora primero ya no te lo gastas en cheves. Segundo, ya no te lo gastas en la calle. Tercero, ya no te lo gastas en cualquier cosa. Ahora ya sabes qué tienes. Admínistralo bien. Empezamos a ser buenos administradores. Buenos administradores de la gracia, del dinero, de nuestra vida, de nuestro tiempo. Invertimos o decidimos invertir en lo que es bueno y eterno, no en lo que es pasajero. Y entonces nuestra vida cambia, nuestros anhelos, nuestras decisiones, nuestras relaciones. Y entonces si estamos casados eso cambia la vida, el núcleo familiar cambia. El papá sigue siendo el papá, la mamá sigue siendo la mamá, y tal vez no se le va a quitar el enojón a tu mamá o a tu papá. Pero te vas a dar cuenta, bueno, no estamos jóvenes, ¿verdad? Pero te das cuenta de que algo cambió. Algo fue diferente. O sea, mi familia no es como la familia aquella. Mi familia es diferente. Vamos a la iglesia y aunque me lleven a la fuerza, algo cambió. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18. Dice Pablo, Efesios 1, 18, dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este pasaje nos habla acerca de dejar que Dios, el señorío de Cristo, esté en nuestras vidas. Y dice, o comienza el pasaje, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Antes nuestros ojos no sabían por dónde iban. Antes la luz estaba apagada. Dice 2 Corintios 4, dice, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces tú y yo estábamos allí, estábamos viviendo en tinieblas, caminando en tinieblas, y cuando alguien camina en tinieblas se cae, se tropieza, se lastima, le sale sangre, sale raspado, y muchos de nosotros traemos raspadas y moretones y traemos fracturas de vivir nuestra vida conforme a lo que yo quería. Mi miserable vida sin Dios, ¿o no? Si quieres las podemos decir, mira, unos tienen aquí una, otros tienen aquí otra, puras cicatrices de cómo vivimos sin Dios, topes en la pared. El señorío de Dios en una persona es demostrado a través de la ejecución de su palabra. Es decir, este pasaje de Deuteronomio nos dice, pónganlo por obra. Dice, estos son los estatutos, estos son los decretos, estas son las enseñanzas, estas son las instrucciones, para que las guardes en tu casa, para que nomás las saques el domingo, para que nada más ¿qué dice? Para que las pongas por obra. Todos los días tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que hacerla. Mira, qué bueno que te sepas muchos versículos de memoria, pero hazlos en tu vida. De verdad, hazlos, ejecútalos. Si Dios te dice perdona, perdona. Si Dios te dice sé agradecido. Si Dios te dice tómalo en cuenta a Dios, tómalo en cuenta. Si Dios te dice ama a tu mujer, ámala. Si Dios te dice que tu esposo está bien guapo, hazle caso a Dios. Aunque esté trompudo, hazle
caso a Dios, porque Dios tiene lo mejor para ti. Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo 21, 28. Aquí tenemos una parábola que es muy interesante, que solamente se encuentra en el libro de Mateo, no en los demás evangelios. Mateo capítulo 21, versículo 28. Y habla acerca de dos hijos. Ok, vamos a leerlo. Mateo 21, 28. ¿Lo tienes? Dice, está hablando Jesús y dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, el hijo, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, ahí voy. Pero no fue. Y dice Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta parábola se encuentra, según el contexto, en una parábola en donde Jesús está hablando directamente así, a los ojos, a fariseos y saduceos y escribas, a todos esos cuates que se creían la última coca del desierto, que se creían Juan Camaney porque cumplían la palabra de Dios al 100%. Y entonces Jesús, que es Dios, Jesús les dice: ¿quién fue el que realmente obedeció la voluntad de su padre? Pues el primero, aunque a regañadientes y se fue, aunque sí lo hizo, Señor, pero él fue el que obedeció. Pero el otro dijo: sí, Señor, ahorita voy, pero no fue. Aquí está comparando cuando una persona realmente hace la voluntad de Dios a una persona que dice hacer la voluntad de Dios. Los fariseos decían que hacían la voluntad de Dios. Y Jesús les reclamó y les dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón está bien lejos de mí. ¿Cuál es el mandamiento que vimos en Deuteronomio 6, versículo 5? Amarás a Jehová tu Dios. Entonces dice: ustedes han fallado, o sea, han cumplido todos, pero han fallado en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Amar a Dios. Y nosotros como iglesia no podemos errar, no podemos equivocarnos en amar a Dios. Podemos hablar de muchísimas cosas que podemos hacer en la iglesia, reglas. Un día alguien me preguntó: ¿cuáles son las reglas que se hacen aquí en la iglesia? Pues no hay reglas, no tenemos una. Ama a Dios, eso es lo que podemos hacer. Y entonces, ¿tú crees que a ellos, los fariseos, que se creían Juan Camaney, que se creían súper espirituales, que se creían que ellos, que nadie estaba por encima de ellos espiritualmente hablando, ¿tú crees que a ellos les cayó muy bien que Jesús les dijo: delante de ustedes van las rameras y los publicanos? ¿Tú crees que les cayó así: ay, qué bonito? No, se enojaron. Se enojaron. Y luego sigue, si tú léelo en tu casa, la parábola de los labradores malvados, cuando al final de cuentas matan al hijo. ¿Por qué? Porque le dice sus verdades para querer obtener algo. Entonces tú y yo tenemos que ser como el primero. A lo mejor no te gusta, a lo mejor dices: no entiendo, no sé, pero hazlo. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas, porque hay gente como ellos, como los publicanos y las rameras, dice, creían. Y tú y yo tenemos que creer. Esos líderes religiosos de Israel pensaban que ellos no necesitaban arrepentirse, que no necesitaban creer, que no necesitaban cambiar. ¿Para qué? ¿Para qué cambiamos? Estamos bien, cumplimos la ley, pero podemos decidir hacer cambios en el exterior. Pero si el cambio no procede del corazón, entonces de nada sirve. Yo puedo cambiar mi cara, ¿ok? Yo puedo ponerme extensiones, ojo azul. Ya hay una operación donde te hacen más alto, ¿no? Te rompen el hueso y entonces te ponen otro pedacito así de hueso. Y entonces te hacen más alto. Puedo hacerme más alto. Puedo cambiarme la cara así como Ken de Barbie, ¿no? Así todo. Me lo puedo cambiar todo.
Pero si el cambio no viene del exterior, entonces de nada sirve. Porque a final de cuentas, ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios. Dios busca tu corazón. Romanos 12:2, ¿te acuerdas que dice? No os conforméis a este siglo, sino más bien, ¿qué dice? ¿Te acuerdan o no se acuerdan? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, verdadera, agradable y buena. Perfecta. Tenemos que renovarnos en nuestro corazón. Tenemos que renovarnos en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Ese sí búscalo. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Pablo busca de los colosenses? Que crezcan ¿en qué? En el conocimiento de Dios, en sus vidas. Que crezcan. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Solamente hay una forma, es esta. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y esta es la manera como conocemos a Dios, a través de su palabra. Y esto tiene que abrirse en las iglesias. Te lo he dicho una y otra vez, si esto está guardado en las iglesias y si desde el frente, desde el púlpito, más bien se hablan de experiencias y cosas bonitas, entonces la iglesia está mal. Tiene que haber una reforma en cuanto a eso. Y tú y yo lo entendemos. Entonces por eso traes tu Biblia. ¿Verdad que traes tu Biblia? Sí. Okay. Primera de Pedro 1:13. A ver, quiero escuchar las Biblias. A ver. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. ¿Lo tienes? Primera de Pedro 1:13 dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no desobedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo éramos antes? Dice aquí, ignorantes. Nuestra ignorancia de Dios nos llevó a apartarnos de Dios, nos llevó a la destrucción de nosotros mismos y de nuestra familia. ¿Quieres ejemplos de eso? ¿O conoces ejemplos de personas que destruyeron su propia familia? Se destruyeron a ellos mismos y destruyeron su propia familia. Creo que muchos tenemos ejemplos alrededor de nosotros. Y entonces le recuerda a Moisés en Deuteronomio, regreso a Deuteronomio, dice, tú y tus hijos y los hijos después de tus hijos. Y nos llama a establecer una continuidad perpetua a la voluntad de Dios. Nos llama a decir a nuestros hijos qué es la voluntad de Dios. Y nos llama también a decir a nuestros nietos cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros crecemos en Cristo, no podemos olvidarnos de los demás. Es una vida constante, es una obediencia constante. No es un domingo, no es para obtener algo, es algo constante. Versículo 3 de Deuteronomio 6:3. Y entonces dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice, oye pues, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Muchas veces has encontrado esta frase, ¿no? Leche y miel, la tierra donde fluye leche y miel. Y entonces, yo cuando era más joven, cuando era chamaco, yo me imaginaba así como que, de verdad, ríos de leche y de miel, y así como que, ¿habrá moscas? ¿No? ¿A qué olerá? Imagínate todo el hormiguerío que hay. Y me imaginaba eso. Pero esto habla o señala la fertilidad de la tierra que Dios había dado a Israel, pero también de la gran bendición que el pueblo había recibido de manos de Dios. Dios les había dado la tierra de Canaán. Y esa es una vívida demostración de la fidelidad de Dios, de cumplir su promesa. Dios cumple sus promesas.
Dios les iba a dar realmente una tierra donde fluía leche y miel. Tal vez no iban a ver ríos de miel, los ríos de leche, pero es dulzura, es bendición, es abundancia lo que Dios les iba a dar. Y bueno, hasta el día de hoy es una tierra que está sumamente peleada, o sea, por todos lados. Es una tierra, es una región que hay guerra por todos lados. La gente quiere esa tierra. ¿Por qué? Por eso creo que aquí hay más árboles que allá. ¿Por qué la gente quiere ese tipo de tierra? Porque es una tierra bendecida por Dios. Así de fácil, es una tierra bendecida por Dios. Y todos quieren ser parte de eso, ¿no? Pero realmente es el pueblo de Israel a quien Dios le ha dado esa tierra. La palabra oye en hebreo es la palabra Shema. Y tú puedes buscar esto en internet, donde tú quieras, Shema, o la oración Shema, y es una oración que vamos a ver la siguiente semana, hablando de Dios, Jehová, tu Dios, es único, es un solo Dios. ¿Okay? Vamos a ver eso la siguiente semana y vamos a estudiarlo, porque ya no tenemos tiempo hoy. Y entonces esa palabra en el versículo 3, oye pues, significa Shema en hebreo. Y significa esa palabra oír inteligentemente. Es decir, no nada más oír por oír. No nada más cuando le pones a la tele, cuando estás lavando los trastes y pones a las noticias, así como que, ¿sí escuchaste? No, entonces apágala. No la apagues, la estoy viendo. ¿Y qué estás viendo? ¿Quién sabe? Pero tú déjala. El ruido, es el ruido que quiero, ¿no? Oír inteligentemente significa poner todos tus sentidos en el lugar en donde es requerido. Entonces, cuando dice, oye, pues, significa Shema, significa pon todos tus sentidos aquí. Quiero que pongas tus ojos, tus oídos, toda tu concentración, quiero que la pongas ahí para que te vaya bien en la tierra. Oír inteligentemente significa también discernir, entender, o significa consentir. ¿Qué significa consentir? Decir sí. Ok, estoy de acuerdo. Y para que tú estés de acuerdo en algo, pues tienes que escuchar lo que estás de acuerdo, ¿no? Oye, ¿tú estás de acuerdo en esto? ¿En qué? A ver, no sé. Bueno, tienes que escuchar. ¿Estás de acuerdo en esto que estoy haciendo? Sí, pero ¿estás bien de acuerdo? Significa estás pensando, estás escuchando inteligentemente. Un solo mandamiento abarcaba todos los mandamientos. Cuida de ponerlos por obra. Aquí la frase en hebreo significa protegerlos. Protege de hacerlos por obra. Sería algo así como traducido: protege el hacerlos. Protégete. Cuando pones un cerco para que no se metan los animales, eso significa proteger. Protege de hacer la voluntad de Dios en tu vida. No te olvides de hacerlo, dice este versículo. El gran propósito, mi hermano, de los mandamientos es el de ponerlos por obra. Y es en esa obediencia en donde Dios tendrá una posteridad para el pueblo de Israel. Una posteridad bendecida para ellos. Y también para ti y para mí. El caminar conforme a la voluntad de Dios cambia nuestra manera de ver. Cambia nuestra manera de ver las cosas. Y lo cambia todo, como te lo dije en un momento. Si realmente conoces a Dios, realmente, entonces lo cambia todo. Colosenses capítulo 3, por favor. Versículo 5. Colosenses 3, 5. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mi hermano, si yo te digo todas estas cosas, o si, como ahorita te dije, de lo de la iglesia y de la alabanza y de todo eso y del baño, no es para ofenderte. No estoy hablando de ti, pero estoy hablando de que en tu corazón debe de haber un cambio. Tenemos que estar gozosos porque Dios está aquí. Y cuando hablamos de Colosenses capítulo 3, la vida antigua y la vida nueva habla acerca de un gozo estando juntos. Y dice aquí, soportándoos unos a otros. Y entonces, hermano, ¿usted cuál don tiene? No, yo tengo el don de soportar a mi hermano. Mira, luego, como lo soporto, no me has de ver. No significa soportarse de soportarte a ti. Los que están cerquita de un pilar allí, recárgate en el pilar. ¿Ya te recargaste? Recárgate en el pilar. Si tú pudieras, te pudieras quedar dormido allí, ¿no? En el pilar. ¿Qué significa soportar? Según la Biblia, en este momento, así, en este versículo, significa soportar, dar soporte el uno al otro, ayudar el uno al otro a poder construir, a poder edificar. Mi hermano, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, las cosas cambian. Te reto a que lo hagas. Cada uno de nosotros tenemos una forma de ver, un carácter diferente, sí, lo entiendo. Tampoco quiero a todos brincando, pero en mi corazón debe de estar latiendo y alegre porque estoy delante de la presencia de Dios. Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros y Dios sabe de qué manera lo hace. Y si tú lo estás viviendo de esa manera, a tu manera, qué bueno, adelante, lo respetamos, síguelo haciendo. Pero a lo que voy es, sigo leyendo, dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, y la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Te fijas? Como una congregación, como un grupo de personas, los cuales buscan a Dios, quieren a Dios y están dirigidos por Dios, algo pasa allí. Algo pasa, genuinamente algo pasa ahí. Te invito a que eso también pase en tu vida. Entonces, la nueva vida en Cristo, para que esto pase también, requiere compromiso, requiere acción de tu parte, requiere determinación, requiere insistencia, porque no sale la primera, requiere diligencia, significa tienes que hacerlo, requiere paciencia, requiere resistencia, requiere obediencia, requiere responsabilidad. El hacer la voluntad de Dios en mi vida requiere esto. Y mucha gente va a decir, ay, qué aburrido. A veces pues no quería. No, realmente, cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos encontrar un fruto haciendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchos dicen, Dios es mi todo, ¿no? Alguna vez tal vez lo has dicho, yo lo he dicho. Dios es mi todo, pero nosotros no somos todo para Él. Decimos, ¿para ti qué es Dios? Dios es mi todo, sí, pero todo y nada es lo mismo. Tenemos que ser específicos. Y también nosotros tenemos que ser todo para Dios. Él lo es todo para mí. Lo queremos todo de Él, pero no estamos dispuestos a dar de nosotros. Y esto tiene que cambiar. Buscamos leche y miel, pero no queremos pagar el precio por la leche y la miel. Exigimos muchas veces a Dios, pero nunca damos de nosotros. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo para con nosotros. ¿Y sabes qué significa eso? Significa aquel que no dudó en dártelo todo a su único Hijo, el Rey del universo, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. El que no escatimó lo dio todo por ti. Lo hizo todo por ti.
lo cumplió todo por ti y por mí. Al menos tenemos que ser agradecidos, ¿no? Gálatas, ya voy a terminar, 2 pasajes. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué pasó con Jesús? Se hizo maldición por mí y por ti. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida y esperanza. Y eso es algo que hoy también queremos recordar. Y eso es algo que hoy queremos tener y queremos practicar. Ponte en pie, vamos a celebrar la Santa Cena. Señor Jesús, muchas gracias, Padre. En ti confía nuestro corazón, Señor. En ti confía nuestra vida, Padre. En ti, Señor, entendemos que lo tenemos todo. Y así mismo, Señor, nosotros también queremos darnos todo, Señor. No hay nadie, Señor, no existe nadie que sea como tú. Y aunque muchos, Señor, quieran ser como tú, nunca lo van a lograr. Solo tú nos has dado salvación, vida, esperanza. Solo tú, Señor, has tenido compasión y gracia de nosotros. Y te necesitamos hoy, Señor. Y siempre. Nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Padre, necesitamos de ti. Todos necesitan amor que nunca falla, gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar salvación y vida. Gracias, Dios. Gracias por mis hermanos. Gracias, Dios, porque has puesto un espíritu de agradecimiento en nuestro corazón. Gracias, Jesús. Y hoy nos acercamos a ti para darte a ti, Señor, la gloria y reconocer que no somos nada sin ti.